Hola mi gente, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Jorge y en esta ocasión vamos a hablar de marketing B2B versus marketing B2C. Concretamente me parece que este tema va a estar bastante interesante para hacer de los primeros videos que estoy subiendo al canal porque normalmente cuando nos enseñan acerca de marketing siempre lo enfocan, o bueno, al menos a mí me da la impresión de que lo enfocan mucho más al B2C. La gente normalmente empieza a dar sus primeros pasos en el marketing, emprende o se mete en algunos proyectos o estudia, pero normalmente usa ejemplos de, oye, quiero vender algo que se compre de manera inmediata, que es algo similar al que pasa en B2C. Tú puedes lanzar un emprendimiento o trabajar por una empresa que venda ropa o que venda algún tipo de producto de primera necesidad o de alimentos, etcétera, que son compras, son decisiones de compra que se toman bastante rápido, pero eh, hay otro universo, hay todo un universo detrás también que existe, bueno, que viene a ser el marketing B2B también, donde ya se negocia, digamos, de empresa a empresa, ¿ok? Las siglas básicamente, para los que no sepan, significan eso: B2B, business to business, y B2C, business to customer. Entonces, claro, y este tipo de soluciones que se venden o herramientas que se venden en el mercado B2B suelen ser más costosas comparadas con las que son el B2C, así que por lo tanto la dinámica viene a cambiar bastante y viene a ser un poco, bueno, bastante diferente en realidad, tanto el funnel de ventas como las estrategias para poder captar la atención de esos clientes, de esos potenciales usuarios. Entonces muchas cosas cambian, así que creo que para empezar lo primero que vamos a hacer en este momento es mencionar cuáles son esas diferencias entre el B2B y el B2C. Bueno, para eso me estoy apoyando de una infografía que hizo HubSpot, que está bastante buena y que lo explica bastante bien. En primer lugar, se podría decir que el marketing B2B ya utiliza un lenguaje mucho más especializado, dado que cuando tú estás en un contexto B2B, le hablas a profesionales directamente, hablas con profesionales. En cambio, cuando estás en un contexto B2C, tú vas a hablar con personas comunes y corrientes. Claro, va a depender de tu buyer persona, por supuesto, de cuál es el público objetivo al que tú quieras llegar, pero normalmente suele ser una comunicación más de tú a tú, un poco más personal, un poco más emocional. Y ese es el segundo punto, temas de motivaciones de compra. Normalmente en el B2C las personas se guían mucho más por las emociones y por los deseos, ¿sí? Entonces viene a jugar mucho la parte emocional de cada persona. Pero cuando estamos en un contexto B2B, el perfil de personas que tú encuentras aquí de clientes es mucho más analítico, dado que tú cuando quieras vender o ofrecer algún producto o servicio, eh, es muy importante que se haga cierto análisis para poder tomar una decisión de compra, dado que hablamos de soluciones que tienen un costo bastante elevado. También en cuanto a temas de contenido, el contenido a mostrar en B2C, B2B también cambia. Tal vez tú puedes hacer una pieza publicitaria en B2C y la gente simplemente va a hacer clic y va a ver una landing page, va a ver el producto como tal que tú quieres ofrecer y en cuestión de minutos lo puede comprar. O sea, el proceso de compra también es bastante rápido, es bastante breve, entonces es mucho más sencillo, pero en cambio en B2B tienes que trabajar un poco más en el contenido que tú vas a ofrecerle. Tiene que ser mucho más detallado, más específico, tienes que mostrar resultados, tiene que estar muy bien optimizado. eh, entonces cambia también bastante. En cuanto al contacto con los vendedores, el B2C siempre va a estar más predispuesto a escuchar y va a estar buscando orientación. De repente, no sé, si quieres vender una prenda, ya sea en un local físico, te va a estar preguntando al vendedor, oye, pero tienes este otro color, tienes otro modelo, tienes otra talla, cosas por el estilo. Pero en cambio cuando hablamos en un contexto B2B, normalmente las personas prefieren tomar su propia decisión de compra, sobre todo tomando en cuenta que, bueno, si estás en la industria SaaS lo sabrás, hay diferentes soluciones tecnológicas que se pueden ofrecer en el B2B y entonces cada comprador B2B se toma el tiempo de evaluar diferentes opciones y de analizarla detalladamente para saber cuál le conviene, cuál es mejor. Un claro ejemplo de eso podría ser cuando una empresa está en el momento de decidir que tiene que comprar una herramienta CRM. ¿Okay? Una herramienta CRM, por ejemplo, hay muchas. Las más conocidas son HubSpot y Salesforce, que de por sí son bastante costosas, pero no son las únicas herramientas CRM que hay. Hay un montón. Está ActiveCampaign, está también ShareSpring, que bueno, no es muy conocida, pero hay muchas herramientas más. Está Pipedrive. Hay un montón de herramientas más que existen por ahí que podrían servir claramente. Entonces, toma un tiempo saber y para eso incluso el equipo normalmente hace un benchmarking, hace una investigación de mercado para tomar la decisión de
qué solución conviene más, qué solución es la que mejor nos puede beneficiar dependiendo de cuáles son las necesidades de la empresa. Después, por supuesto que el proceso se hace mucho más extenso porque cuando tú hablas de un contexto B2B, son muchas personas involucradas al momento de tomar la decisión de compra. Puede estar múltiples personas de cargos C-level involucrados, como el propio CEO. Dependiendo del tipo de solución que estés ofreciendo, puede ser un C-level del área de TI, como puede ser un CEO o un CTO. Si se va a involucrar la parte de finanzas, viene a ser un CFO, que bueno, les explico, Chief Financial Officers, por ejemplo, y otros departamentos de la empresa también, donde siempre hay un C-Level que los está representando. En cambio, cuando tú estás en un contexto B2C, normalmente te diriges a tu cliente final, a una sola persona. Puede que obviamente influyan ciertos factores, ¿no? Que cambie el panorama en algunas ocasiones. De repente, obviamente, va a tener familiares o amigos que van a estar influenciando en su decisión de compra. O por ejemplo, cuando tú quieres vender ropa para bebés, obviamente no le estás vendiendo al bebé, le estás vendiendo a los padres, ¿ok? Entonces son pequeñas cositas que cambian por ahí, pero al final es completamente diferente, es cliente final. En cambio en B2B ya tú hablas a varias personas, ¿ok? O sea, tienes que convencer a todo un comité. En el contexto de B2B se le conoce como comité de compra. Obviamente los ciclos de compra también acá son mucho más extensos. En B2B una compra puede demorar meses e incluso años para poder llegar a cerrar un trato, viendo temas de negociación, cotización, hablando diferentes temas. En cambio en B2C te tomas solamente unos minutos el tomar una decisión, siempre y cuando tengas el presupuesto. También algunos de los problemas más usuales de los marqueteros, y creo que aquí se queda corto en la infografía de HubSpot, entiendo que sea por un tema de espacio, pero en sí hay muchos problemas y desafíos que enfrentamos en la industria, ya sea tanto en B2B como en B2C. Pero bueno, en B2C podría decirse que uno de los desafíos, según HubSpot, es tema de presupuesto. En ocasiones se limitan un poco en presupuesto para poder crear campañas publicitarias. Y en temas B2B sería falta de contenido y tiempo para crearlo. Pero diría yo que también influye el tema de presupuesto, sobre todo tomando en cuenta que las campañas en LinkedIn Ads, por ejemplo, son mucho más costosas. Y en cuanto a redes sociales, eh, normalmente aquí se usa mucho más LinkedIn en B2B. En B2B lo que reina es LinkedIn y también sirve como complemento usar Facebook, YouTube y apoyarte de repente también de Google, que no viene a ser una red social como tal, pero también se sube contenido de valor por ahí. Y en cambio, en B2C las plataformas son otras. Usas redes sociales como TikTok, Instagram, Pinterest. Obviamente va a depender del producto o servicio que tú estés vendiendo, pero son las más reconocidas. Entonces, estas son algunas de las diferencias principales que encontramos cuando hablamos de marketing B2B y cuando hablamos de marketing B2C. Ahora, estos son algunos ejemplos de productos que existen tanto en B2B como en B2C. Esto basado en lo que comparte SEMrush. Por ejemplo, en B2B hay productos, bueno, servicios como Oracle, Salesforce, que es el CRM que comentamos anteriormente, o Deloitte también. Y en B2C también estaría Barnes Noble, Coca-Cola y Nike. Tal vez no conozcan algunos, pero bueno, al menos acá en Latinoamérica decir Barnes Noble es como decir un busca libre. Lo googleé hace poco y bueno, básicamente es una plataforma que te vende libros. Entonces es algo similar. Obviamente comprar un libro no toma mucho tiempo, no es tan complejo. Simplemente estás a un clic de distancia para poder conseguir ese producto. Coca-Cola obviamente todos lo conocen, Nike todos lo conocen también. Y bueno, en B2B podríamos dar también un montón de ejemplos. Concretamente yo que ya estoy desempeñándome en este rubro, en esta industria, podría dar varios ejemplos. Otro de ellos podría ser, por ejemplo, Apollo.io, que viene a ser una herramienta de prospección que pues, obviamente es una solución que va enfocada al sector B2B. O HubSpot también, como lo habíamos mencionado anteriormente. Hay muchos productos, pero bueno, estos son algunos ejemplos. Ahora, ¿cómo es el ciclo de ventas? ¿Cómo sería ese funnel famoso, ese famoso funnel de conversión? Normalmente el de B2C ya todos lo conocemos, ¿ok? La primera etapa es awareness, interés, consideración y purchase. O sea, awareness básicamente es para poder para poder captar la atención de la mayor cantidad de personas posibles, ¿ok? Interés viene a ser ya cuando la persona tiene interés en conocer acerca de ese producto o servicio que tú estás ofreciendo. Entonces de repente puede que entre a una página de ventas en la que tú le hayas dejado por medio de alguna de tus redes sociales como TikTok o Instagram. Consideración, bueno, obviamente también en B2C hay competencia, entonces tal vez él quiere un par de zapatillas, pero esas zapatillas las venden también en otra tienda, tal vez a un precio más accesible, entonces van a estar los clientes pasando por esa etapa de consideración para saber qué oferta les conviene más, qué empresa o qué marca le brinda más beneficios comparados con otros.
y bueno, al final va a tomar la decisión de compra, ¿ok? Tiene sus desafíos claramente, pero como pueden ver el ciclo de ventas es mucho más corto. En cambio, en B2B pasa lo siguiente. Primero también entramos en una etapa de awareness, ¿ok? Donde queremos que nos conozcan, donde queremos que conozcan nuestra marca, nuestro servicio, nuestra empresa, los productos que ofrecemos, los servicios que ofrecemos. Después buscamos generar interés también por medio de diferentes estrategias como marketing de contenidos, por ejemplo, que puede ser un poquito más eh, robusto, por decirlo de alguna manera. Luego también pasamos por esa etapa de consideración. Claramente tenemos competidores. Por ejemplo, si menciono el caso de Apollo.io, Apollo es una herramienta de prospección, pero no es la única herramienta de prospección que existe. Tienen bastantes competidores. Está Lemlist, está Lusha, existe Hunter.io, existe Scrap. Eh, bueno, de repente esas dos últimas no son tan eficientes como las otras que mencioné al inicio, pero el hecho es que es ese, tiene bastante, Outreach por ejemplo es otro, tienen bastantes competidores, pero ya cada uno digamos ofrece diferentes beneficios, diferentes servicios y diferentes características del producto que están ofreciendo. También obviamente todos entran por una etapa de evaluación, tienen que evaluar todas estas opciones para saber cuál es la que le conviene más. Luego ya vienen en una etapa de decisión, normalmente ya cuando están en momentos de evaluación o decisión, normalmente es cuando te agendan una reunión con algún ejecutivo de cuentas o con algún especialista, algún SDR o algún BDR. Bueno, quien ve las reuniones es el ejecutivo de cuentas, pero a veces te ponen ese filtro, ¿no? Con esos otros dos cargos. Entonces, para poder evaluar si les conviene, si no les conviene, es solventar preguntas, hablar temas de presupuestos, pues eso también es muy importante. Después, si ya toman una decisión, estas personas tienen que justificarlo dentro de la empresa junto con el comité de compra. Como mencioné anteriormente, son varias personas que están involucradas dentro del proceso al momento de tomar la decisión de hacer o no hacer una compra, entonces tienen que evaluarlo varias personas. Y por último, ya se hace la compra. Suena un poco sencillo, tal vez, viendo este gráfico, hablándolo de esta manera, pero toma bastante tiempo y dependiendo del tipo de solución que ofrezcas puede volverse incluso más complejo. Ahora, para poder verlo más a detalle, acá voy a ampliar un poquito esto. Este sería un claro ejemplo de cómo funciona la compra en B2B versus B2C. Obviamente en B2C, como vemos, simplemente ese cliente potencial hace un clic y listo. A un clic de distancia ya puede adquirir ese producto. Pero cuando hablamos del B2B son varias personas involucradas, ¿ok? Puede ser el CEO, el CFO, el IT manager, el manager de operaciones, el departamento legal. O sea, influyen varios cargos y varias personas al momento de tomar esa decisión de compra. Después, ¿qué tácticas podemos utilizar tanto en B2B como en B2C? Pues hay diferentes. En B2B, por ejemplo, al menos en la parte en la que yo me especializo también, donde estoy trabajando actualmente es en Outbound Sales, tú puedes crear o contratar a un equipo experto en ventas B2B. Y bueno, este equipo que normalmente está conformado por SDRs y por ejecutivos de cuenta, te va a contactar, te va a buscar esos potenciales clientes con diferentes estrategias de ventas que escuchen, que existen, así como por ejemplo, usando estas herramientas de Apollo.io que te permiten prospectar haciendo llamadas en frío, enviando correos en frío, enviando correos en LinkedIn y demás. También, por supuesto, está la opción de hacer un outbound marketing, que también haciendo campañas publicitarias en LinkedIn, haciendo campañas publicitarias en Google u otras plataformas, dependiendo de lo que quieras ofrecer, haciendo un account-based marketing o ABM, como se le conoce también, donde tú buscas en concretamente esas cuentas, esas empresas a las cuales tú quieres llegar, haces un listado de las empresas a las que tú quieres llegar, haces un listado de personas que conforman esa empresa, no todas, sino los tomadores de decisión, y buscas la manera de contactarlos y de poco a poco y de nutrirlos, aportarles valor y hacer que existan, ¿ok? Es una estrategia un poco más extensa e incluso podemos hablar de eso tal vez en otro episodio. También acá cobran mucha relevancia en B2B los eventos. O sea, las empresas pagan a otras empresas como la mía, por ejemplo, en MarketLogic, donde se realizan diferentes eventos y en estos eventos te sirven para hacer networking, te sirven para hablar con potenciales clientes. Son bastante útiles los eventos. Obviamente también son costosos, pero un buen evento puede resultar en un buen revenue también para ti, para la empresa. Y también, por supuesto, el marketing de contenidos toma mucha relevancia también en B2B. Como lo digo, como le dije anteriormente, sí, cuando hablamos en B2B, el perfil que tú abordas aquí es mucho más analítico. Entonces,
Cuanto más valor tú le aportes, cuanto más eduques a ese potencial cliente, mucho más sencillo va a ser poder llegar a ellos, mucho más sencillo va a ser poder convencer a estas personas para que tomen la decisión de compra. Entonces hay diferentes formatos que tú puedes usar al momento de crear contenido en B2B, como pueden subir blogs o artículos que estén bien posicionados con SEO, que tengan buen copy, los subas a Google, que los subas a tu LinkedIn también. Puedes hacer videos, puedes hacer podcasts, puedes hacer webinars, puedes también trabajar con estrategias de email marketing e incluso crear una newsletter, que últimamente también está en tendencia, y hay buenas newsletters que de verdad funcionan, que venden, que ayudan bastante. Puedes subir, por supuesto, casos de estudio y testimonios bien detallados, subir algún ebook, algún white paper o algún reporte. No sé si ubican HotSuite, por ejemplo. HotSuite es una herramienta que te permite gestionar el contenido de tu empresa y te permite programar cierto contenido en diferentes formatos, en diferentes plataformas. Es una herramienta bastante útil, también un tanto costosa, va dirigida al mercado B2B, y ellos hacen un reporte de manera anual. HubSpot también lo hace, y entonces esto les permite a ellos posicionarse como expertos, y básicamente en esos reportes te explican, te hablan de las tendencias del mercado, de las tendencias de la industria. Concretamente HotSuite habla bastante tema de redes sociales, cuáles son las más usadas, cuáles son las tendencias, y son reportes que bastante nutritivos, que te ayudan y que te sirven para posicionarte como experto, y eso te hace ganar más jerarquía dentro de la industria y hace que te vean como una muy buena opción. Y por supuesto posts en redes sociales en general. Sea cual sea el sector en el que estés, tanto B2B como B2C, siempre tienes que estar en redes sociales mostrándote, dándote a conocer y buscando captar la atención de potenciales clientes. Por otro lado, en B2C, como comenté antes, ya se trabaja mucho más en la parte emocional. También se trabaja en marketing de contenidos, pero ya digamos de otra manera, usando otras plataformas como TikTok e Instagram. También puedes aplicar otras estrategias, como por ejemplo hacer un marketing de influencers. También te puede ayudar muchísimo a tu marca, a tu empresa. Eh, Puedes hacer también otro tipo de campañas publicitarias utilizando los nuevos formatos que existen en TikTok, por ejemplo, donde tú haciendo un video puedes llegar a bastantes personas, incluso sin invertir. Pero bueno, en este caso estamos hablando de ads. Entonces, sí, existen diferentes formatos, pero principalmente aquí triunfa más la parte emocional. Ahora, en cuanto a ejemplos, bueno, hay un montón, como ya les mencioné. Por un lado, en el B2B sería, por ejemplo, Apollo.io o HubSpot, son algunos de los que les puedo dar. Concretamente, aquí para explicarles un poco más de mi experiencia y mi anécdota, nosotros en la empresa cuando compramos Apollo.io, en principio no sabíamos que existía. Lo conocimos gracias a un curso que hicimos que hablaba acerca de SDRs, de prospección. Y al principio nosotros usamos la cuenta profesional, que nos costaba aproximadamente unos 80, $90 al mes aproximadamente. Y era una sola cuenta y la usábamos varias personas. Éramos como 5 o 6 personas en una sola cuenta. Después, claro, al inicio porque queríamos probar, queríamos saber qué tal funcionaba. Luego de eso, vimos que sí podría ser bastante útil y que incluso podría ser un sustituto para todas nuestras herramientas, así que al siguiente año, en 2024, decidimos adquirir la versión Enterprise, y esta versión nos costó $6,000, un poco más de $6,000, que no es tanto comparado con otro tipo de soluciones que existen en el mercado. Pero claro, lo que quiero que se lleven de esto es que antes de tomar esa decisión de compra, primero hubo un proceso de documentación, investigación, de hacer pruebas, de explorar la herramienta. También al menos yo conocí esto por un compañero de trabajo, por un amigo, Manuel Zapata, un saludo. Entonces él me lo recomendó a mí, él era SDR, yo era SDR Manager, y yo le pasé la voz a mi Country Manager. Entonces ahí ya existieron 3 personas que estuvieron tomando la decisión de compra. Obviamente esto también, al menos yo internamente también lo comenté con mi planner, lo comenté con mi project manager, y bueno, no sé, me imagino que mi country manager lo habrá comentado con el CEO o con alguna otra persona. Bueno, justamente hablamos con otro country manager también de la empresa, que digamos es especialista Martech, entonces también lo evaluamos con él. Él sí nos había dicho que tal vez no le había dado tan buenos resultados, pero igual nosotros decidimos probarlo, y a nosotros sí, hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. Por otro lado está el caso de HubSpot. HubSpot es digamos, el CRM de los más conocidos también, pero no es nada barato en realidad. Nosotros para el proyecto que trabajamos con IBM Mastersounds,
queríamos adquirir una herramienta CRM y obvio, hicimos ese benchmarking y exploramos diferentes opciones y una de las opciones era HubSpot, pero la tarifa no era nada accesible, era más de $3,000 al mes por usar HubSpot. Entonces claramente como era un presupuesto un tanto elevado para el proyecto, decidimos descartarla y fuimos por otra, en este caso ActiveCampaign, que es otro CRM también bastante bueno, y este sí nos quedó mucho más accesible comparado con este. Creo que en ese CRM se pagan unos $600 al mes, o sea, comparado con los 3,000 y pico de HubSpot, obviamente es mucho más accesible. Y así puede pasar con diferentes productos, ¿ok? Al final son varias personas que toman la decisión de compra, es un proceso mucho más analítico. Y por el contrario, B2C, pues bueno, existen un montón de marcas para diferentes rubros. Aquí yo, por ejemplo, puse algunos casos de Gymshark o H&M, que son algunas de marcas de ropa que personalmente a mí me gustan, pero se pueden usar un montón de ejemplos. O sea, la decisión de compra de verdad que es mucho más sencilla. Simplemente tienes que tener el presupuesto para comprarlo y haberlo evaluado y ya. O sea, de verdad no es tan complicado. Entonces, bueno, básicamente quería hablarles de eso el día de hoy. Un poco acerca de las diferencias entre el marketing B2B y el marketing B2C. Eh, es un tema que se me hace bastante interesante y que está bueno tocarlo al inicio, sobre todo cuando estás iniciando. Entonces, espero que les haya sido útil. Muchas gracias por su tiempo. Suscríbanse, den like, compartan y bueno, nada, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias, que tengan un buen día.